Hola, hola, caballeros Sentias. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de análisis de caballero, donde vamos a estar revisando todo lo que se viene con la nueva unidad que ya fue estrenada en la versión china y que próximamente llegará en la versión global. Radamantis de armadura divina, una armadura divina diferente en su versión de los Canvas, con la sangre del dios Hades, ¿no? Hemos tenido armaduras divinas, pero del lado de Atena, ahora toca del lado del dios Hades, y Radamantis fue el caballero seleccionado para vestir esta nueva armadura divina de parte de los caballeros Sapuris. Funcionará es una unidad que ha venido con un poco controvertida, una unidad de daño principalmente, y lo único que hace es hacer daño, pero será daño suficiente para competir con los grandes DPS de Saint Seiya Awakening. Si quieres averiguarlo, no te retires, porque empezamos ya. Entonces, caballeros y centro, ya estamos aquí en el juego, donde vamos a estar revisando algunas de las mecánicas de esta nueva unidad de Radamantis con su armadura divina. En primer lugar, vamos a ir al templo de flores, donde estará participando Radamantis. Va a estar siendo acompañado por sus amigos Sapuris de la versión de los Canvas, en este caso en el templo de Estrella Demoníaca Brillante, acompañando a Pandora Mariscal, Oneiros y Verónica de Nasus. Estará sumando Radamantis, armadura divina de los Canvas. Un templo que ya tiene un poco de tiempo, pero no tiene muchos caballeros en él. Esto hace que las bonificaciones que va a recibir Radamantis no sean las mejores y que mermen un poco su daño, su vida y su perforación, que son tres elementos importantes para esta unidad. Pero bueno, aquí es donde va a estar. Va a ayudar a bufear el templo un poco, pero nuevamente se queda insuficiente en comparación a otros templos que ya tienen tiempo, que están full de caballeros y que ya están en niveles altos dentro del metajuego actual. Entonces, caballeros y sentias, vamos aquí en la parte superior. Tienen, como siempre, algunas peleas con Radamantis para que vayan viendo las habilidades y sus mecánicas mientras las vamos explicando una a una. La primera de ellas es su básico llamado Rugido del Dragón. Es importante recordar que Radamantis sufrió una última modificación ya incluso posterior a ya a estar en duelo sagrado, no durante el servidor de prueba, sino estando disponible en duelo sagrado. Ya sufrió algunas modificaciones por un poco las quejas que tuvieron algunos de los jugadores con respecto a esta unidad, ya que veníamos de una unidad no tan fuerte o complicada de utilizar como es Asmita de Virgo. Causó problemas o molestias, sobre todo en la versión china, y decidió meter mano un poco, en este caso Tencent, sobre las habilidades de Radamantis. En primer lugar, tenemos la habilidad Rugido del Dragón. Era una habilidad de daño directo, un básico, que en su primera versión tenía causa un 120% de daño físico al objetivo y gana 5 capas de sangre divina y vigilancia. Ya vamos a hablar un poco sobre estas capas que son muy importantes para Radamantis. Después tenemos, digamos, esto era como vino esa habilidad. ¿Y por qué les marco las dos? Porque no sabemos qué versión vamos a recibir. Yo supongo que recibiremos la versión ya con las modificaciones, pero por si acaso igual les leo las dos. Luego vamos a tener, o después de la modificación que sufrió Radamantis, además de este 120% de daño físico y de ganar estas 5 marcas, por cada capa de vigilancia va a causar un 20% más de daño físico. Por cada capa de sangre divina se va a restaurar un 8% de su vida en base a su ataque físico. Ya estamos viendo cómo va en ese armado, ¿no? Algo interesante de Radamantis es que es una unidad construida para hacer daño, ¿no? O esa debería ser su principal función. Y eso un poco ha estado haciendo que sea complicado de utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos en las últimas unidades de daño que han sido unidades que además de hacer daño vienen con algo, bien sea bufea tu alineación, debufea al rival, gana velocidad, reduce velocidad, etc. Tenemos el caso más reciente de Manigoldo, por ejemplo, una unidad que cura, que hace daño y que además va bufeándose de defensas, ¿no? Entonces es y además reduce la vida de los rivales también. Entonces es una unidad que hace muchas cosas. Shura Divino hace muchísimo daño, pero además tiene ese incremento de velocidad a la unidad aliada y la reducción de velocidad a la unidad más rápida del rival. Entonces es una unidad que se puede jugar y complementar
tu equipo no solamente para hacer daño. Radamantis no tiene nada de eso. Radamantis es una unidad que vive para hacer daño y punto. Tiene alguno que otro buff para él, que lo vamos a ver más adelante, pero no es una unidad que bufea ni debufea a los rivales ni bufea a tu equipo. Entonces eso lo ha convertido en una unidad complicada. Luego tenemos la segunda habilidad de Radamantis, la Greatest Precaution, o la gran precaución, como es su traducción al español. Y esta habilidad no fue modificada, tiene un solo comportamiento y se mantiene, ¿no? Es un daño, digamos, a una unidad que después puede ser transformado en un daño en área, ¿no? Causa 4 golpes de manera directa de 80% de daño físico al objetivo enemigo. Cada vez que se libera esta habilidad, los golpes se van incrementando en 1. El consumo de energía se va a ir incrementando en más 2. Es decir, la primera vez te cuesta 1, después te cuesta 3 y después se va reiniciando, ¿no? Y cada 4 capas de sangre divina y de vigilancia pueden aumentar en más 1 los golpes. Puedes tener un máximo de 12 golpes. Es decir, esto va a generar capas de vigilancia y de sangre divina, y además va a ir incrementando la cantidad de golpes que vas a estar haciendo conforme vas generando estas capas, que también pueden ser bufeadas con el básico. Y aquí vamos a tener algo interesante, ¿no? Dependiendo de golpes, la habilidad gana efectos adicionales. Es decir, si llegas a tener 5 golpes, inflige daño a las 2 unidades al lado del objetivo en vigilancia. Es decir, atacas una unidad, si ya empiezas a hacer 5 golpes, le va a pegar a las unidades que tienes a los lados, parecido a un canon renacido. En la séptima, o ya cuando tienes 7 capas, cada ataque hace daño adicional equivalente al 5% de la vida restante del objetivo, hasta 150% del daño físico de Radamantis. Y cuando tienes 9 capas, cada ataque hace daño adicional equivalente al 7% de la vida perdida del objetivo. Es decir, dependiendo si el objetivo tiene mucha vida o está bajo de vida, vas a tener un daño adicional equivalente al 150% del ataque físico de Radamantis. Esto es en nivel 5, ¿ok? Esto siempre va a ser en nivel 5, en nivel 4, en nivel 3 y en nivel 1. Este daño o estos porcentajes van a disminuir. Entonces, interesante, es una habilidad. Esta va a ser su gran habilidad de daño. El resto de habilidades son pasivas. El básico te sirve, pero básicamente para bufear, para curar, para generar estas marcas, pero esta va a ser la habilidad que vas a estar utilizando de manera frecuente. Luego tenemos su tercera habilidad, que es la codicia, una habilidad pasiva y que nos dice que cuando la salud restante de Radamantis es superior al 40%, cada ataque de tus aliados va a generar 2 contadores de vigilancia, que ya vimos para qué funcionan los contadores de vigilancia, ¿no? Van a ayudar a incrementar el daño que recibe el rival, pero adicionalmente cada contador de vigilancia incrementa el ataque físico de Radamantis en 3%, y eso se puede acumular hasta 20 veces, ¿ok? Básicamente el primer contador se llama vigilancia, y cada vez que el rival se va moviendo vas a ir ganando 2 contadores de vigilancia. En su versión anterior, antes de que le hicieran los toquecitos, solo generaba un contador, lo que hacía más difícil poder stackear esas capas rápido, que va a ser fundamental para este Radamantis. Luego dice, si la vida de Radamantis es menor al 70%, cada ataque va a generar 2 contadores de sangre divina. Eso va a depender de la vida de Radamantis. Cada contador de sangre divina incrementa la resistencia de Radamantis en un 3% hasta 20 veces. Entonces, aquí que tenemos que si la vida de Radamantis está baja, el ataque, cada vez que un aliado ataque, esto agregará 2 contadores de sangre divina. O sea, si tienes mucha vida, o sea, si la vida de Radamantis es superior al 40%, pues ganas marca de vigilancia. Si es inferior al 70%, vas a ganar contadores de sangre divina. Uno te va a permitir hacer más daño y uno te va a permitir aguantar más. Entonces, va a depender de la mecánica que quieras, o dependiendo del momento en que te encuentres en el juego, se va a bufear un contador u otro. Entonces, ahora vamos a revisar su cuarta habilidad. La cuarta habilidad de Radamantis se llama Corazón de Sangre. Es una habilidad pasiva y que nos dice, cada vez que el contador de vigilancia, que es el primer contador, que es cuando tienes mucha vida, llega a 10 capas, Radamantis realizará una acción adicional y pierde la mitad de estos contadores. Y la acción extra hace un 20% de daño adicional. Cada vez que sangre divina llega a los 10 contadores, si Radamantis recibe un golpe fatal, no morirá. Recuerden que este es el de sangre divina, es el otro contador que cuando estás bajo de vida. Tienes 10 contadores de esto,
Radamantis no morirá, pierde todos los contadores, pero va a recuperar un 30% de su vida máxima y entra en modo fuera de control. ¿Qué hace este modo? Este modo, no, primero lo más importante es cuando revive, o el modo fuera de control no cuenta como una revivición, no cuenta como una resurrección. Por lo tanto, no puede ser detenido por una unidad como Shura Divino o cualquier otra unidad que impida resurrecciones, ¿ok? Entonces esto está bien porque va a revivir, no pase lo que pase, ¿no? Cuando Radamantis está en modo fuera de control, esto fue el cambio que le hicieron, ¿no? Él antes solamente cuando entraba en este modo fuera de control, atacaba automáticamente la unidad que le activó este modo, es decir, la unidad que lo mató, y le iba a causar un 20% de daño final. Entonces iba a ser un ataque que para tratar de eliminar a esa ronda, ¿no? Y estos efectos solo se pueden activar una vez por ronda. Ahora se le agregó un punto adicional. Cuando Radamantis está en modo fuera de control, si hay energía suficiente, atacará un objetivo de manera aleatoria con la habilidad Gran Precaución. Pero va a gastar energía dependiendo de si va, porque recuerda que esta habilidad tiene un incremento de 2 de energía por ronda. Es decir, en la primera ronda te cuesta 1, en el segundo, y en la segunda ronda te va a costar 2 más de energía, después te cuesta 1, después te cuesta 3, 1, 3 y así sucesivamente. Si no hubiera la energía, ataca automáticamente la unidad que activó este modo, causando 20% de daño final. Entonces este es un tema interesante, ¿no? Va a morir, va a lanzar la Greatest Occlusion, si no, va a hacer lo que hacía anteriormente si no tienes energía. Entonces es importante tratar o va a afectar mucho el consumo de energía, porque Radamantis, el problema que tiene, uno de sus problemas es que consume demasiada energía con su habilidad de daño, que es la Gran Precaución, porque va stackeando energía, ¿no? Va generando, y aunque suena muy chévere que pueda estar generando estos doble turnos, finalmente cada doble turno te va aumentando más el consumo de energía. Te vas a necesitar, si quieres hacer 3 vigilancia, perdón, 3 Greatest Occlusion, 3 Gran Precauciones, vas a necesitar un montón de energía, vas a necesitar hasta 9 de energía y obviamente no tienes manera de tener esa cantidad de energía disponible, haciendo que el daño de Radamantis va a depender mucho de las capas, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de las conclusiones de este personaje, pero esta es su cuarta habilidad, Revivición, ataque fuera de turno, dependiendo de la energía que tengas, va a ser un ataque u otro, pero lo importante es que vas a poder revivir con esta unidad, así que va a ser difícil de eliminar. Entonces, caballeros y centes, vamos a revisar ahora el tema de los cosmos para Radamantis de los Canvas o Radamantis Divino. Al ser una unidad de daño exclusivo, tus cosmos van a ir dirigidos hacia esa vertiente, ¿no? De daño, muy parecido a su versión de Radamantis de la saga de Hades. Si lo revisamos aquí, vemos que sus cosmos principalmente van hacia esa línea. En los cosmos rojos tenemos ramas como principal cosmos, pero también hay unas variantes que pueden resultar interesantes. Si no tienes un buen set de ramas, pudieses optar por ámbar de sangre o barroco con bastante perforación, que no le viene nada mal a Radamantis. Luego en el apartado lunar tenemos uno de mis combos favoritos de defensa, Gloria Matutina, para mantener esas defensas balanceadas. Defensa física, defensa cósmica y un poco de salud, que definitivamente va a necesitar Radamantis. Si no tienes un buen set, pudieses estar optando por Resonancia Sagrada o la Cruz como cosmos opcionales para Radamantis. Un buen sello espiritual también pudiese estar funcionando como alguna alternativa. Y en el estelar, definitivamente aquí no hay mucho más que hacer. Perlas de Naga. Perlas de Naga que vas a querer buscar con un poco de robo de vida, ataque físico, vida, serían los 3 atributos a buscar aquí. Un poco de velocidad no le viene mal. Una pizca definitivamente no es una unidad que va a destacar por su velocidad, sobre todo por sus cosmos centrales. En primer lugar, Fucsia. Fucsia va a ser alguno de sus cosmos, pero para mí el preferido va a ser Sierpe con cuernos. Debido a su velocidad, es muy probable que muchas unidades que vayas a querer atacar te muevan primero que esta versión de Radamantis, y el buff de daño que va a obtener gracias a la habilidad de Sierpe con cuernos va a ser interesante para ayudar a que ese Radamantis de los Canvas pueda funcionar. Fucsia o Sierpe, cualquiera de las dos opciones, es interesante si quieres un
Radamantis un poco más defensivo, un Radamantis un poco más ofensivo. Recuerda que de igual forma, ya de por sí con sus habilidades, Radamantis va a estar mejorando sus defensas. Con esa capa de sangre que se coloca, va a estar recibiendo bonificaciones a su resistencia de daño físico y daño cósmico, lo cual va a haber una unidad difícil de matar, sobre todo mientras más va avanzando el juego, por lo que Sierpe no es una mala opción. Por último, caballeros y sentias, aquí tienen el banner de Radamantis Divino. Ahí tienen resumido todo lo que hemos estado conversando, pero adicionalmente tienen los tomos de habilidad. Y como se pueden dar cuenta, Radamantis Divino definitivamente es una unidad que consume muchos tomos, ¿no? Vemos que para un armado, digamos, free to play, un armado mínimo 4-3-5-4, el básico es una habilidad que vas a estar utilizando bastante para mejorar esas capas de vigilancia y capa de sangre. Luego segunda habilidad nivel 3, 5, 4 con 25 tomos. Luego un 4, 4, 5, 5, 32 tomos. 4, 5, 5, 5, 36 tomos adicionales. Y 5, 5, 5, 5 o muerte en su versión ultra. Es una unidad donde todas sus habilidades hacen algo. Y eso lo vuelve una unidad complicada de armar definitivamente, ¿no? Tiene que tener una buena cantidad de tomos para que funcione. Y hablando de eso, vamos a ver rápidamente las conclusiones sobre esta unidad. ¿Funciona o no funciona Radamantis? Es una unidad que va a ser muy complicada de utilizar. Y no por sus mecánicas principalmente. Porque es una unidad que demora un poco, digamos, en hacer daño. Algo parecido a lo que puede estar ocurriendo en unidades como Radamantis en su versión normal, o Albafika, pero sin la reducción de daño, lo cual lo vuelve todavía más difícil, que son unidades de late game. No ves el daño de una Albafika, sino hasta unas rondas 4, 5 o 6. En el caso de Radamantis es más o menos parecido. No vas a empezar a ver mucho daño por parte de Radamantis al principio del juego, como si ocurre con unidades como Canon de Géminis, Thanatos, Suikyo, Shura, donde ya están empezando a hacer daño rápidamente, sino que él necesita cargar sus alas, necesita cargar sus capas para poder bufear su daño y empezar a hacer algo. El otro problema que tiene Radamantis es que una unidad únicamente de daño no rompe defensas, no debufea al rival, no bufea tu alineación, no cura, no hace otra cosa que no sea hacer daño. Es por ello que no va a ser una unidad para todo el mundo. Obviamente siempre está el tema de la voluntad de las estrellas, de las skins, etcétera, que ayudan a que muchas personas quieran invocar o terminen invocando por ella. Veremos en el futuro. Hay que también probarlo en duelo galáctico, con cosmos, con perforaciones, pero realmente lo veo difícil. Este ha sido un meta, o es un meta de mucha defensa, de mucha reducción de daño, y definitivamente eso no es positivo para Radamantis. Pero bueno, ya estamos muy cerca de poderlo obtener. Si quieres, si eres una persona que no tiene suficientes recursos o no le sobran los recursos, mi recomendación es que no invoques por esta unidad. Guarda tus recursos, espera posiblemente que lo coloquen en el pool y que te salga, etcétera. Pero en principio no lo veo como una unidad realmente que vaya a tener un impacto sobre el meta, al ser una unidad únicamente de DPS, y actualmente hay muchos DPS en el metajuego. Con eso, caballeros y sentias, terminamos este análisis. Coméntame en la parte inferior qué opinas tú de Radamantis Divino. ¿Es que puede ser una buena adición para tu equipo o definitivamente vas a saltarlo? Aquí te leo en la cajita de comentarios. Recuerda que hago directo de lunes a sábado en la plataforma Zapuri a partir de las 7 de la noche. Nos vemos en un próximo video. Chao.